Si usted es una de esas madres o abuelitas o abuelitos que el niño o la niña tiene 37,5 de fiebre e inmediatamente lo manda para urgencias, se va con el niño para urgencias, yo creo que sería interesante que se quedaran hoy viendo Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es algo muy común, ¿cierto? Porque es bastante común y se llama la fiebre. Y resulta que hay asuntos bien importantes para aprender del manejo adecuado de la fiebre. ¿Cuándo puede manejarse en casa con ciertos tips y cuándo en realidad es necesario asistir a un servicio de urgencias para indagar y hurgar cuál es el origen de esa fiebre? Desde Barranquilla llegó a Medellín hace 4 años la doctora Marta Luz Contreras. Ella es médica pediatra y actualmente trabaja en el Pablo Tobón Uribe. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias, bien, gracias a ti. ¿Cómo te va en Medellín? Súper. Sí, Gente muy querida, muy amable. ¿Y muchos clientes? Sí, bastante. ¿Muchos niños enfermos, lamentablemente? Lamentablemente sí, pero la idea es ayudarlos y colaborarle en toda la puericultura que necesitan los padres. ¿Puericultura? ¿Qué es puericultura? Puericultura es como enseñar acerca de la medicina a los niños, a los padres, y acerca también de la crianza y cómo debe ser el manejo de los niños en casa. ¿Te sucede con frecuencia que te llegue a consulta una madre absolutamente angustiada, desesperada porque el niño le acabó de empezar la fiebre o algo así y en realidad no era para tanto? Sí, realmente sí, la mayoría de las consultas en urgencias es esos niños que no llevan ni siquiera 6 horas de fiebre y ya están consultando al servicio. ¿Qué pasa? Que inicialmente la fiebre puede comenzar y no hay otra sintomatología que nos pueda explicar por qué el niño tiene fiebre. Entonces es importante, si no hay ningún otro signo de alarma, ¿verdad?, que los padres puedan permanecer siquiera 24 a 48 horas con fiebre, y en ese transcurso de tiempo pueden aparecer los síntomas, los cuales nos pueden ayudar a nosotros y a los padres a saber qué tipo de enfermedad pueden tener los niños en ese momento. Vamos por pasitos. ¿Qué es la fiebre? ¿Por qué nos ponemos calientes? Listo, la fiebre no es más que el aumento de la temperatura corporal. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque hay unos antígenos que vienen ya sea de los virus, de las bacterias, ¿verdad?, que ingresan a nuestro cuerpo. Nosotros creamos unos anticuerpos y este complejo antígeno-anticuerpo, ¿qué hace? Va a estimular unas sustancias que tenemos en el organismo que se llaman sustancias pirógenas, y lo que hacen esas sustancias es que lo que hacen es migrar hacia el hipotálamo, y en el hipotálamo, que es el centro regulador de la fiebre, generar una sustancia que se llama prostaglandinas, y esto eleva la temperatura, ¿verdad? Cuando se eleva la temperatura, ¿qué pasa? Nos hace vasoconstricción de los vasos sanguíneos, nos aumenta las contracciones musculares, esto aumenta el calor, y cuando se aumenta el calor, aparece la fiebre. Además de aparecer la fiebre, hay otros síntomas, porque estos prostaglandinas también viajan al sistema gastrointestinal y a nuestro ciclo de vigilia-sueño, y por eso decimos que el niño tiene fiebre, no quiere comer, se siente maluco, no puede conciliar el sueño, y eso hace parte de toda la sintomatología que viene a la fiebre, por lo que ya te explico. La fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma. La fiebre es un síntoma. Entonces, la fiebre nos está indicando que está pasando alto. Es que nos está diciendo, hay un signo, pasa algo, vamos a observarlo y vamos a mirar a ver qué otra sintomatología aparece. Perfecto. Marta, adelante. Gracias. Estás en tu casa y los televidentes también. Yo me imagino que las abuelitas ya se van a preparar a coger su WhatsApp y las madres y los padres para resolver sus inquietudes. Nuestro tema de hoy es el manejo adecuado de la fiebre. ¿Cuándo alarmarse? ¿Cuándo no alarmarse? Si es que hay que alarmarse, qué hacer y qué no hacer con respecto a la fiebre. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Agradecemos al Hospital Pablo Tobón Uribe por prestarnos este ratico. Gracias. A su médica pediatra, Marta Luz Contreras, para que juntos aprendamos sobre este tema tan importante. Y mientras llegan sus inquietudes al WhatsApp, aquí va la primera doctora que la podemos ver para usted. Buenas tardes, mi nombre es Juan Guillermo Rosso. Tengo una preguntita. ¿Cuándo una fiebre puede ser un síntoma de alarma que me indique que debo ir al médico? Listo, entonces nosotros hablamos de fiebre con signo de alarma, es aquel niño que está muy irritable, que no quiere comer, que lo vemos muy decaído. Un signo de alarma es, doctora, lo veo muy mal, acudamos al servicio de urgencias, ¿verdad? Pero la fiebre por sí sola, un aumento de la temperatura, ya sea 38, 39, 40, no quiere decir que sea una alarma o que estemos frente a una enfermedad grave. Solamente si viene acompañado
de los signos de alarma que te acabo de explicar. 37, 38. Entonces, ¿A partir de qué grado se considera fiebre como tal? sí, entonces, ¿a partir de qué grado? 38 grados centígrados. De ahí en adelante nosotros podemos hablar de fiebre. 37,8, doctora, 37,6, eso no es fiebre. Entonces debemos como enseñar a esos papitos que la temperatura también se debe tomar con un termómetro, porque a veces también llegan al servicio de urgencias y es solamente lo sentí tanteo. calientico, los pies los tiene frío, los pies los tiene frío y la cabeza está caliente, doctora, tiene fiebre. Eso en realidad no es fiebre, solamente si podemos cuantificarla, ya nosotros nos determinaría una fiebre mucho más objetiva para determinar qué tipo de enfermedad pueda tener. Y hablando de cuantificarla y de una prueba científica de los grados de la fiebre, ¿cómo es la manera ideal? Yo fui de la generación del termómetro debajo de la lengua, Ajá. aquí e incluso en otras partes. Sí. Pero mis hijos fueron de la generación del termómetro digital, no recuerdo, generalmente aquí en la Axilar. axila. Sí. ¿Cómo debe tomarse la temperatura de una manera adecuada? Además, pues teniendo en cuenta que un recién nacido, un niño es mucho más inquieto, ¿cuál es la manera ideal para tomar la temperatura en los chiquitos? Sí, la manera más fácil e ideal para los padres es tomarla de manera axilar. ¿Por qué? Porque imagínate colocar un termómetro a nivel de la boca y si es de mercurio que se pueda romper y el mercurio también puede intoxicar. También se puede tomar a nivel rectal, pero entonces es un poquito como más engorroso, incómodo para el niño. Entonces la manera más fácil es tomarlo con un termómetro a nivel axilar, y si tenemos una buena calidad de un termómetro digital, pues sería mucho más fácil, porque a veces no tenemos esa experiencia de tomarlo con un termómetro de mercurio en el cual tenemos que mirar la línea a nivel del termómetro. Entonces a veces no podemos equivocar y podemos decir que el niño está enfermo o tiene fiebre sin estarlo. O sea que es igual de confiable el termómetro digital que el termómetro de mercurio. Sí, es igual de confiable. E incluso en los servicios de urgencias he notado últimamente que te entregan tu termómetro. Sí, usualmente entregamos el termómetro digital a los padres para que ellos puedan, y enseñamos además. Si tú me dices, no sé cómo utilizarlo, nosotros tenemos la capacidad de enseñarte cómo tomar una adecuada temperatura y de esa forma determinar si el niño tiene fiebre o no. Tú tomas la temperatura una vez. Yo le tomo a mi hijo Nicolás la temperatura y de una me salió un poquito más alta de lo normal, 38,1. ¿Ya tengo certeza de que tiene la fiebre o vuelvo y se la tomo o cómo se maneja eso? No, tú puedes tomarle inicialmente la temperatura, si puede tener 38,1, podemos esperar 15 minutos y nuevamente tomarla. Si ya vemos que la temperatura va aumentando, pues sí, probablemente esté cursando con fiebre. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp empieza a llenarse con los mensajes de ustedes, nuestros televidentes. Nuestro tema de hoy es la fiebre. 305-316-6560. Está dispuesta esa línea para sus inquietudes. Bueno, no comprendo bien esta pregunta. Bendecido día también para ti. ¿Es verdad que puede dar fiebre interna? ¿Eso es uno de los mitos o cómo se maneja Sí, él? Es que la o sea, fiebre es una. La fiebre es una, uno tiene o no tiene fiebre, pero no hay fiebre ni interna ni externa. No existe. Perfecto. Hola, buenos días. Tengo un nieto de 2 añitos. Ah, ese es otro tema. El tema de los dientes. Se le pone la cabeza caliente, pero no muy fuerte. Pasa así hasta 2 días. Después se le quita. ¿Tengo que preocuparme, llevarlo al médico o tengo que darle algún medicamento? Ese tema es... Yo Sí, siempre hago pero fíjate regresión de que- mamá. Uno sufría con esa fiebrecita de la dentición, ¿no? Ajá. Eso se llama síndrome dentario, ¿verdad? Síndrome Y a veces- dentario. Sí, y a veces los niños pueden tener un aumento de la temperatura y necesariamente no ser fiebre. Entonces, si tenemos el aumento de la temperatura y no tiene fiebre, también no nos puede decir, le podemos dar acetaminofén, antipiréticos, que también son analgésicos para que le mejoren el malestar general. Pero normalmente, si no es más de 38 grados centígrados, no tiene fiebre. ¿Por qué el hecho de que estén saliendo los dientes, de que se esté perforando ese paladar, hace que haya fiebre? ¿Cómo se llama? Síndrome dentario. Síndrome Lo que dentario. te digo, normalmente no es fiebre, porque si le tomo la temperatura probablemente tiene 37, 37,2. Es más el malestar general, estoy decaído, tengo un proceso inflamatorio y eso puede generar aumento de unas sustancias que me pueden a veces elevar un poco la temperatura sin ser en realidad fiebre. Perfecto. Más preguntas en el WhatsApp. ¿Cuándo para la fiebre es indicado el antibiótico? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Mira, la mayoría de las infecciones en niños son infecciones virales, ¿verdad? Y tenemos ese mito en el que los papás, si no le damos un antibiótico saliendo del hospital, el papá dice, me fui sin nada.
La doctora solamente me dio el mismo acetaminofén que me da siempre y los antibióticos no sirven para los virus. Para nosotros, para determinar cuándo utilizar un antibiótico, ¿qué hacemos? Miramos que el niño tenga una fiebre persistente más de 48 horas, 72 horas, hacemos una serie de paraclínicos en estos hemogramas, exámenes de sangre, y de esta manera nosotros podemos determinar con esos exámenes si en realidad el niño está cursando con una infección de origen bacteriano. Si está cursando con una infección de origen bacteriano, yo puedo decir, mira, necesita el antibiótico y vamos a darle el antibiótico dependiendo el origen de esa infección. Yo quiero detenerme en eso. Cuando una fiebre es producida por virus y cuando es bacteria. Cuando es por bacteria es una infección como tal. Sí. Y cuando es virus, también se manejan los síntomas. Se manejan los síntomas porque no hay un medicamento para manejar directamente esa infección viral. No existen, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esas infecciones son rinovirus, enterovirus que se encuentran en el medio ambiente y para eso no hay una medicación directa para tratar esos virus. Entonces, ¿qué hacemos? Con los virus manejamos síntomas, el malestar general, le damos alimentación que el niño pueda comer. A veces dice, doctora, pero es que no come igual que como comía antes. Claro, está más decaído. Entonces, brindarle lo que el niño desee en ese momento. Te sucede mucho, aquí en Sana que Sana somos enemigos de la automedicación y hemos hecho varios programas sobre ese asunto. Sucede mucho que los padres, en su buena fe, por quererlos curar, acuden ahí mismo a la amoxicilina, al antibiótico, es que recuerdo mucho esa, para darle la fiebre al niño sin tener en cuenta esos exámenes previos que van a determinar si es de origen viral o bacteriano. O sea, pasa mucho ese asunto. Sí, esa situación es muy frecuente. ¿Y qué pasa? Hay que enseñar a los padres que el uso indiscriminado de los antibióticos puede hacer que estas bacterias puedan ser resistentes a los antibióticos más comunes, en este caso la amoxicilina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Si lo ves muy decaído, está muy enfermo y la fiebre está persistente por más de 72 horas, mejor consulta a tu médico y de esa manera podemos determinar si requiere o no antibióticos. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo tengo 2 hijos. En mi primera historia como mamá, Juliana tenía pues 37 y 8, yo ya estaba en urgencias y siempre me devolvían porque me decían, usted ya me dirá, que se necesitan más o menos ese lapso de 72 horas como para que los exámenes puedan indicar cuál es el origen. Entonces me devolvían para la casa y me decían, no, manejen los síntomas así, porque en realidad no tenemos claridad de qué está originando la fiebre, hay que esperar. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. La fórmula es esperar 48, 72 horas o si el niño tiene signos de alarma, por ejemplo. Si un niño tiene mucha irritabilidad, no quiere comer, el papá encuentra que el niño tiene rigidez de nuca, no come absolutamente nada, pues estaremos ante un niño que puede deshidratarse, que no está comiendo absolutamente nada y eso también es un signo de gravedad. Entonces, no solamente es controlar la temperatura, sino mejorar también su estado de hidratación. ¿Tiene rigidez de nuca? ¿Qué es eso? Rigidez de nuca es una inflamación ocurre cuando hay inflamación de las meninges y eso nos puede indicar que el niño pudiera estar cursando con una infección de su sistema nervioso central, especialmente del cerebro, una inflamación de las meninges, que son como unas telitas que cubren el cerebro. Meningitis puede producirse y uno de sus síntomas puede ser una fiebre alta, ¿cierto? Sí, puede ser fiebre. ¿Hay otras enfermedades asociadas de esas que ustedes hurgan cuando un niño tiene una fiebre muy alta y persistente, además de la meningitis? Sí, entonces nosotros cuando los niños tienen esa fiebre persistente por más de 72 horas, lo que queremos es descartar que no tenga infecciones bacterianas graves. ¿Y cuáles son esas infecciones bacterianas graves? La neumonía, las infecciones urinarias, que son las infecciones más comunes que podemos encontrar en el servicio de urgencias. Las meningitis sí, hay que descartarla porque es una enfermedad grave que nos puede dejar secuelas, pero es poco común comparada con la neumonía y la infección del tracto urinario. Que detectadas a tiempo son llevaderas, son llevaderas e incluso podemos manejarlas en casa. Con el antibiótico, ahí sí. Ahí sí, indicado. Bueno, ella es pediatra. Dice, buenos días, en un adulto el termómetro marca 34, 35, 36 o 33. ¿Qué significa? ¿Podemos decir algo de eso? ¿La temperatura de los adultos es más bajita? No, la temperatura corporal puede llegar desde 35 a 36 grados. Pues hay que verificar en realidad
cómo está tu termómetro, porque una temperatura de 33 ya habla como de hipotermia. O sea, estar en el Nevado del Ruiz. Debajo del Ruiz mínimo. Ajá. Entonces yo creo que tocaría como revisar muy bien el termómetro y mirar a ver qué otra sintomatología tiene el señor que es adulto. Una temperatura normal mía, por ejemplo, tuya y mía aquí. 36,2, 36,5. Ajá, aunque Puede con ser este aire normal. acondicionado estamos en 33 Sí, con hipotermia. Buenos días. Vea, esta pregunta me parece interesante porque Sí. yo creo que en la fiebre se manejan muchos mitos. ¿Qué frutas y hábitos ayudan a prevenir la fiebre? ¿Se puede prevenir la fiebre? Pues si usted está muy sano, ¿no? Supongo. Pero Exacto. ¿cómo que frutas? No, No que uno conoce- diga que puede contrarrestar el que uno le pueda dar infecciones virales o bacterianas o que te pueda generar fiebre alguna ingesta, algunas frutas en especial, pues eso no existe. ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos unos hábitos de vida saludables, somos personas sanas, probablemente tendremos menos episodios febriles. Perfecto. Seguiremos ahora buscando, leyendo los mensajes que ustedes nos mandan a nuestra línea de WhatsApp. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del manejo de la fiebre y vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Juan Carlos y quiero hacer una pregunta. ¿Es normal que la fiebre aparezca y se vaya sin ninguna causa clara? Porque casos se dan, ¿cierto? Que el niño o la niña le dio fiebre y se le fue solita. Hay que seguir indagando. O, si esto sucede muy de vez en cuando no hay problema, pero si sucede con cierta frecuencia, ¿qué hacer? Bueno, la idea cuál es, puede aparecer la fiebre y puede desaparecer y podemos estar en curso con una infección viral y por eso desapareció rápidamente. Lo que no podemos permitir es que ella presente fiebre intermitentes cada cuarto día, semanal, que ella persista fiebre sin una causa clara, pues ya sería una fiebre que necesitaría estudios. Ujú. O sea que de todos modos uno puede estar tranquilo mientras, si eso sucede de vez en cuando. De vez en cuando. Porque uno que como no sea mamá... tan periódico que yo diga, no, es que cada cuarto día o cada quinto día o una semana le da todo el día fiebre y luego se desaparece y nuevamente aparece, pues ya tendríamos que investigar otras causas de fiebre que probablemente no van a ser infecciosas. En el artículo que yo leía, que tú escribiste, que me sirvió pues como para datearme bastante del tema de la fiebre, tú hablabas de asuntos que pueden generar la fiebre, infecciones, enfermedades inmunes, tumores, tiroides, hablemos como de esos asuntos reales que pueden estar generando una fiebre, además de las infecciones. Sí, el cáncer también puede originar fiebre, ¿verdad? Hay unas células que son células malignas y que eso aumenta el metabolismo basal y por algún momento como son de crecimiento muy rápido también pueden generar fiebre. Las enfermedades tiroideas, especialmente el hipotiroidismo, también puede aumentar la temperatura corporal y las enfermedades autoinmunes también pueden presentarse inicialmente como episodios febriles, como te contaba, de episodios de 4 días de fiebre, desaparece, nuevamente aparece, y es donde hablamos de una fiebre persistente, fiebres periódicas, que habríamos que buscar enfermedades autoinmunes como causa de ellas. Y también hay algo que se llama fiebre ficticia. Sí, ¿qué pasa con eso? Puede ser que el paciente o el niño está muy abrigado, hemos tomado bebidas calientes, hemos terminado de hacer alguna actividad física de gran esfuerzo y nos podemos tomar la temperatura y podemos tener una temperatura de 38,1 y en realidad no estar cruzando con la fiebre. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Como ya sabemos que no tiene ninguna otra sintomatología, que él se siente bien, podemos esperar media hora, volver a tomar la temperatura y de esa manera determinamos que su temperatura es normal y que no tenía en realidad fiebre. Perfecto. Otra inquietud para usted, doctora Cam. A mi hija le empezó fiebre a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche le diagnosticaron meningitis. O sea, es un asunto que indica que sin ser hipocondríacos ni mucho menos, hay fiebres a las cuales hay que prestarles Sí. mucha atención. Exacto, entonces lo que te explicaba ahorita, uno puede iniciar con picos febriles, pero si hay otro signo de alarma, como te explicaba, probablemente ella tenía vómito persistente, no sé si de pronto estaba muy irritable, si ella presentaba y decía que tenía una cefalea intensa que nunca había presentado en su vida, pues esos son signos de alarma que nos indican que debemos acudir de manera inmediata al servicio de urgencia y descartar lo más grave, en este caso una meningitis, ¿verdad? Retomar. Síntomas de una posible meningitis con relación a la fiebre. Los acabas de decir, pero volvámoslos a Exacto. decir, para estar muy, muy atentos. Un paciente que presente una cefalea intensa que jamás ha presentado en su vida, vómito, es un vómito que es persistente, vómito en proyectil, que ella diga que le duele el cuello o tú la veas que está como rígida y se mueve en bloque, y la irritabilidad. En los niños pequeños, solamente un niño irritable, que no se consuela con absolutamente nada, que no quiere comer,
que no se consuela, es un niño que hay que acudir al servicio de urgencia. Es que ni un extremo ni el otro, ¿cierto? Claro. Como el justo medio, ni ser una mamá alarmista como lo fui yo en mi momento que salía volando, ni tampoco relajarse uno y Claro. dormirse en los laureles esperando pues a que el muchachito ya Se esté. mejore solo. Una última pregunta antes de nuestro siguiente segmento. Mi niña duró 8 días con una fiebre, 8 días, de 40.6, bastante alta. Pero la llevé al médico y no le encontraron nada. La llevaba y solo me le daban acetaminofén. La bebé tiene 6 meses. Bueno, cuando un niño persiste con una fiebre de 72 horas, pues lo ideal es hacerle exámenes de sangre, lo que todos habíamos dicho, y indagar más en la mamá qué otra sintomatología de Esto fue pronto. una semana, ¿no? Una semana, llevaba más de 8 días, entonces probablemente sí requería el servicio de urgencias, requería unos exámenes de sangre, probablemente unos niños con 6 meses de edad también requería un examen de orina, y determinar con esos exámenes qué tipo de enfermedad y descartar lo que ya te había comentado, las infecciones bacterianas graves. Se debió hacer eso en esa paciente. Sigamos hoy en Sana que Sana, aprendiendo juntos sobre cómo manejar adecuadamente la fiebre. ¿Cuándo tomarle la temperatura a un niño? Cuando un niño activo deje de jugar y moverse, cuando su piel esté más caliente de lo normal y rojiza, cuando tenga falta de apetito y somnolencia atípicos, cuando su respiración esté agitada, cuando esté sudando en reposo y cuando tenga síntomas de un resfriado. Ahí es importante tomarle la temperatura con termómetro de mercurio o termómetro digital, ojalá en la axila, como nos dijo la doctora. Y si después de 72 horas, si no tiene otro síntoma, además de la fiebre, le persiste esa temperatura mayor de 38, ahí sí nos vamos para Sí, urgencias. debemos consultar de manera inmediata. Perfecto. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp y aquí hay algunas inquietudes. Buenos días, a mi nieta le dio fiebre y diarrea, pero le duró solo un día. ¿Qué podría hacer? Entonces, mira, la fiebre podría haber sido en ese momento una infección viral, pero hay que darle también unos puntos a la fiebre. La fiebre también estimula a nuestro sistema de defensa, en eso unas células que nosotros miramos en el hemograma que se llaman leucocitos, y eso permite que estas celulitas, cuando estén en fiebre, se puedan movilizar y puedan dirigirse y puedan generar todas esas y combatir ese tipo de infecciones. O sea que la fiebre también nos estimula nuestro sistema inmune para poder combatir las enfermedades y probablemente puedan autolimitarse. No, y es que gracias a la fiebre, como no es una enfermedad sino un síntoma, ¿Síntoma? se buscan y se encuentran Claro. muchas veces enfermedades de base que gracias a la fiebre se descubrieron para poderlas tratar. Así es. Perfecto. Otra pregunta. Tengo una sobrina de 6 meses, llevaba 4 días con fiebre y al subirle la fiebre se le ponían moraditas las muñecas de las manos y los piecitos. La llevamos a urgencias y no le mandaban nada, solo acetaminofén, con moraditas las muñecas de las manos y los piecitos. ¿Eso qué será? Entonces acuérdate que cuando se eleva la temperatura aumentaba como la vasoconstricción y eso no permite que llegue todo el flujo sanguíneo hasta las partes más distales del cuerpo. En este caso, ¿cuáles eran? Las manos y los pies. Y eso es lo que generaba el calor y por eso normalmente las mamás dicen, se le sentía caliente el tronco, la cabeza y los pies estaban fríos. Y esa última parte de esta pregunta dice, la llevamos a urgencias y no le mandaban nada, solo acetaminofén. Yo también he sido una paciente necia, pero ¿cómo así? No me mandó antibióticos, no le van a hacer nada. O sea, en eso tenemos que hacer una culturización a las madres, a los padres, a los cuidadores de los chiquitos, que cuando el médico no manda antibióticos es porque definitivamente no se necesita. Sí, probablemente estamos sospechando que tengo una infección viral. Perfecto, muy bien. Más adelante seguiremos respondiendo sus inquietudes. Seguiremos hablando con la doctora Marta Luz Contreras, médica pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe, sobre el manejo de la fiebre. Y para ella va la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Carmona. Una pregunta, ¿es recomendable duchar con agua fría a una persona con fiebre alta? ¿Qué decimos de eso? Porque a veces el desespero es tanto que están tan calientes que... Sí, en algunos casos nosotros podemos utilizar medios físicos, pero la idea tampoco es hacer un cambio abrupto de la temperatura porque eso también puede alterar nuestro termostato, ¿verdad? ¿Qué puede generar eso? Si el agua está muy fría, podemos generar también un colapso en el niño y la idea ¿cuál es? Las medidas básicas que siempre colocamos en los niños como las medias frías, colocación de pañitos
tibios o fríos en la cabeza. Eso puede mejorar y regular un poco la temperatura, pero eso no va a disminuir tan rápidamente esa temperatura que es la que nos está causando todo el malestar general. Medias frías. Sí, podemos colocar paños fríos, medias frías para llegar a un servicio de urgencia como para que no aumente la temperatura y disminuir un poco el malestar general, pero sabemos que esa no es la solución para disminuir esa temperatura. Pero no es lo ideal entonces el baño de agua fría. De agua fría, que meterlo a la ducha y el niño ahí titiritando con escalofríos, pues puede generar un colapso y el niño puede hasta desmayarse. ¿Cuáles son las repercusiones de una fiebre muy alta que no se trata para el organismo? Que exista una temperatura peligrosa y que nos llegara a carbonizar, no existe. Que persistiría o que tendríamos en cuenta la duración en tiempo de la fiebre como tal. Una temperatura de 41 o 40 grados que yo vea también en casa, que es persistente, que no mejora con los antipiréticos, pues yo diría que también eso es un signo de alarma para poder acudir al servicio de urgencia y descartar este tipo de infecciones bacterianas graves. Ahorita hablamos de los antipiréticos, el acetaminofén El es un acetaminofén, antipirético, tampoco se puede abusar de él. No se puede abusar de él. Perfecto. Dos inquietudes para ir terminando nuestro tema de la fiebre hoy en Sana que Sana. Buenos días, mi hijo hace 5 días fue diagnosticado con gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpática. Ya está con aciclovir, antibiótico, acetaminofén y un trifugado, no sé, para hacer enjuagues. Pero aún el niño sigue con fiebres constantes y no ha podido comer. ¿Qué le podemos decir a esta mamá? Bueno, entonces, explicarle a la mamá que la gingivoestomatitis es una inflamación de las encías, ¿verdad?, de los carrillos, de la lengua, y que eso está producido, como dice ahí, herpética, no herpática, sino herpética, y eso es un virus. Entonces, el aciclovir probablemente se lo mandaron porque tenía un virus, pero necesariamente se va a curar ¿cuáles? Habíamos dicho, los síntomas. Las infecciones por virales, especialmente por herpes, pueden demorar hasta 7 y 10 días. O sea, que no se preocupe porque aún tiene su fiebre. No se preocupe porque persiste con fiebre, pero si la fiebre es de difícil control, pues sí tendríamos que ir a urgencias, porque acuérdate que estas células que están produciendo para combatir estas infecciones pueden también disminuirse y yo me puedo también sobreinfectar por bacterias. La idea cuál es descartar, si llevo más de 7 días con esa fiebre, que no esté cursando con una infección bacteriana sobreagregada y además darle acetaminofén, se podría darle su acetaminofén por horario. Eran triconjugados, esos son unos medicamentos que nos ayudan no a quitar la infección, pero así mejorar un poco los síntomas que tengo en la boca, que son las aftas, ese ardor, las llaguitas que tengo en la boquita, me las ayuda a curar un poco y de esa manera yo poder alimentarme, porque si yo no puedo comer absolutamente nada, no me puedo deshidratar o no puedo alimentarme, pues tendría que estar en un servicio de hospitalización. Tendrían que hospitalizarle al chiqui. La fiebre y la inapetencia de la dentición puede durar ¿cuántos días? Eso depende de cada paciente. Entonces, un paciente puede demorar 1 o 2 días, acuérdate que necesariamente no tiene por qué ser fiebre, puede ser solamente una elevación de la temperatura por ese proceso inflamatorio que está cursando y lo que hay que hacer es que mejorar su malestar general. Perfecto. Terminamos Sana que Sana. ¿Se amañó? Sí. Dijimos como lo básico. Sí, encantada de estar aquí y siempre explicarle a los padres los signos de alarma, que es una fiebre persistente por más de 3 días, que el niño tenga irritabilidad, no come absolutamente nada, vomita todo, cefaleas intensas, o la mamá dice, doctora, yo lo veo muy mal, consulta al servicio de urgencia. Ella es la persona que más conoce a su hijo. Es mejor decirle que su niño está bien, que se puede recuperar, y de esa manera ella se va mucho más tranquila. Y no abusar de los antipiréticos, acetaminofén, etcétera, ¿cierto? Que sí. ahí mismo eso es malo. Es malo. La idea cuál es, a veces no sabemos las dosis, estamos acostumbrados que hay diferentes presentaciones y la intoxicación por acetaminofén es muy frecuente en niños. Mucho cuidado con eso. La doctora Marta Luz Contreras, pediatra del Pablo Tobón Uribe, rico haber conversado con usted. No, gracias a ustedes por invitarme a este programa tan delicioso. Y a ustedes, gracias por habernos recibido. Nosotros nos veremos mañana nuevamente, nos vamos a trasladar de nuestro set de Televid. Mañana nuestro programa será un programa saludable desde la Central Mayorista. Feliz resto de jueves para ustedes y gracias por ver Sana que Sana. Chao.